Hola querido, vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos 9 y 10, dice así: Mas Jehová Dios, el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Este es uno de los momentos más tristes de la raza humana, porque cuando Dios creó al ser humano, había una comunión, una relación de padre para hijo. Dios visitaba el huerto y Adán y Eva abrían los brazos, recibían a su padre, conversaban cara a cara, así como tú y yo estamos hablando, cara a cara. Pero después del pecado, después de la desobediencia de Adán y Eva, el texto bíblico que acabo de leer dice que cuando Dios volvió al huerto, Adán y Eva se escondieron. Tuvieron miedo de mirar a Dios en los ojos. Pero a pesar de eso, por lo menos, Adán y Eva podían escuchar la voz de Dios, porque Dios le llamó: Adán, ¿dónde estás tú? Ellos podían todavía escuchar la voz. Ahora ya tenían miedo de hablar cara a cara, pero por lo menos podían escuchar la voz. Pero si vamos avanzando en la historia de la Biblia, cuando llegamos al libro de Éxodo, en el monte Sinaí, cuando Dios estaba hablando, porque hasta ese momento Dios ya no se manifestaba personalmente, porque el hombre temblaba de pavor, no podía soportar la gloria de Dios, pero el hombre escuchaba la voz de Dios. Pero en el monte Sinaí, cuando Dios estaba hablando a su pueblo, el pueblo fue donde Moisés y le dijo: mira Moisés, dile a Dios que por favor no nos hable, porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que Él tiene que decirnos, que te lo diga a ti, y tú nos lo dices a nosotros. Y a partir de ese momento, Dios no pudo más hablar con el ser humano, ni siquiera dejándole escuchar su voz. Dios tuvo que escoger en la historia hombres y mujeres que tuvieron una experiencia bonita de vida con Dios, y entonces Dios confió a ellos su mensaje, y esos hombres bíblicos escribieron el mensaje que recibieron de Dios, y esos escritos fueron compilados en este libro que nosotros conocemos con el nombre de la Santa Biblia, la Sagrada Escritura, la Palabra de Dios. Dios podría haberse simplemente quedado callado, haber guardado silencio. Bueno, ya que no quieres verme, no te hablo más. Pero es que Dios se comunica. Por otro lado, el ser humano, ¿qué sería del hombre? Y Dios ama al ser humano. ¿Qué sería del hombre sin Dios, sin instrucción? ¿Para dónde iría? ¿Ya imaginaste la vida del pobre ser humano sin la dirección, sin el consejo divino? Por eso, aunque el hombre no quería ver la cara de Dios, Dios le dejó escuchar su voz, y cuando el hombre ya no quiso escuchar su voz, Dios tomó a algunos hombres, pocos, que vivieron una vida bonita con Él, les confió el mensaje, y ellos dejaron para nosotros lo que le llamamos la Sagrada Escritura. Pero ahora viene una pregunta. Tú me puedes decir: pastor, ¿por qué usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Por qué? Te voy a dar entonces ahora algunos argumentos que prueban que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, cuando yo abro la Biblia encuentro que todos los escritores dicen así: palabra de Dios que el profeta Isaías recibió para escribir. El otro: palabra de Dios que fue dada a Jeremías. El otro: palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios. Ellos siempre, antes de escribir decían: palabra de Dios que el profeta recibió. Y aquí el apóstol Pablo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3, 16, dice así: toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios. Ahora tú puedes estar pensando: pastor, ¿pero usted cree, solamente por eso usted cree que la Biblia es la palabra de Dios? Y tal vez puedas preguntar más:
Quiere decir que si yo también escribo un libro y coloco adelante, palabra de Dios que el Señor le entregó a fulano y tal, ¿usted va a creer, va a aceptar eso como palabra de Dios? No, claro que no. Pero es que este no es el único argumento por el que yo acepto que la Biblia es la palabra de Dios. Te voy a dar otro argumento. Mira, la Biblia fue escrita en un periodo de 1500 años. Quiere decir, el primer libro fue escrito como hoy día por Moisés, y el último libro fue escrito 1500 años después por Juan. Moisés no conoció a Juan. 1500 años los separó uno del otro. Sin embargo, si tú ves la Biblia, si tú la lees, vas a ver, parece que los 40 escritores bíblicos combinaron, se pusieron de acuerdo. Tú escribes hasta aquí, y yo voy hasta aquí, tú sigues hasta allí, y tú terminas. Los 40 escritores, la mayoría de ellos no se conoció uno al otro. Pero cuando tú lees la Biblia parece que una solamente escribió, porque parece que ellos hubiesen combinado todo. Lo que uno dice no contradice el otro. Lo que uno dice el otro confirma. Hay una mente divina a través de la Biblia. Y yo sé por qué. Porque aunque esos hombres, escritores bíblicos, no se conocieron, Dios, la mente divina de Dios, estaba inspirando a los 40 para escribir el mismo mensaje. Pero tú puedes decir, pastor, no, ese argumento tampoco me está convenciendo. ¿No tiene otro argumento mejor? Te voy a dar uno más. Tú sabes que la Biblia es un libro de profecías. Y solamente te voy a leer una de las profecías. Hay muchas profecías, todas se han cumplido. Y las que no se han cumplido, se están cumpliendo o se van a cumplir. Pero te voy a dar solamente una profecía, te voy a leer. Una de las que sacudió este mundo. En Isaías 40:22 dice lo siguiente. Pero antes de leer te voy a contar una cosa. Tú sabes que antes que Cristóbal Colón descubriese la América, la ciencia de los días de Cristóbal Colón pensaba que la Tierra era plana. ¿Te acuerdas? Estudiaste eso en geografía. Los hombres, la ciencia de esos días decía, los barcos van navegando y desaparecen porque terminó la Tierra y se cayeron al precipicio. La idea de la ciencia de esos días era que la Tierra era plana. Y ahí apareció un loco entre comillas, llamado Cristóbal Colón, que dijo, señores, la Tierra es redonda. Ahí todo el mundo miró a él, estás loco, la ciencia dice que es plana. Sí, pero yo creo que la Tierra es redonda. No, la ciencia es plana. La ciencia dice que es plana. Pero Cristóbal Colón conocía la Biblia y sabía lo que la Biblia estaba diciendo. ¿Y sabes lo que la Biblia decía? Mira, te lo voy a leer. Isaías 40:22, porque Cristóbal Colón vivió cuando la Biblia ya estaba escrita hace cientos de años atrás. Y mira lo que dice la Biblia. Isaías 40:22. Él, Dios, está sentado sobre el círculo de la tierra, otras versiones dicen sobre la redondeza de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Dios está sentado sobre la redondeza de la tierra. Quiere decir que la Biblia afirmaba, la tierra es redonda. Pero la ciencia decía, mentira, la tierra es cuadrada. Y seguramente que algunos científicos preguntaban, ¿quién tiene más razón? ¿La ciencia o esos ignorantes que estudian la Biblia? ¿Quién tiene razón? Y la Biblia decía que la tierra era redonda. Hasta que el 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón llegó a América, descubrió tierra nueva, y cuando él probó que la tierra era redonda, la ciencia se cayó la boca y no dijo nada más. Y la Biblia tenía razón. Por eso yo creo que esta es la palabra de Dios. Si tú abres la Biblia, vas a ver que aquí está profetizada la historia del mundo. Especialmente cuando abres la profecía de Daniel, y en ese curso bíblico que estás haciendo, trata de estudiar el capítulo 2 de Daniel. Ahí está descrita la historia del mundo. Ahí decía que el imperio babilónico iba a caer, y que se iba a levantar otro imperio llamado Media y Persia juntos, y que el imperio medo-persa iba a caer, y se iba a levantar un otro imperio griego, dirigido por un hombre joven llamado Alejandro el Magno,
y que ese imperio griego iba a caer y se iba a levantar otro imperio llamado Roma. Y cuando Roma cayese, nunca más se levantaría otro imperio para dominar el mundo. Y muchos se levantaron, Napoleón Bonaparte se levantó, Hitler se levantó, queriendo formar un solo imperio para dominar el mundo, pero la Biblia decía, nunca más se va a levantar un imperio que va a dominar todo el mundo. El poder se va a dividir en los países. Y la Biblia tenía razón, hasta hoy día tiene razón. Y sabes, mucha gente se preocupa qué va a pasar en el próximo milenio, cómo va a acabar este mundo. Los sociólogos a veces piensan que este mundo va a morir de hambre, porque la producción está multiplicándose en progresión geométrica, aritmética, mientras la población en progresión geométrica. ¿Qué quiere decir eso? Que la producción aumenta así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras la población aumenta 1, 2, 4, 8, 16, 32. Entonces va a llegar un momento que toda la producción de la tierra no va a alcanzar para que la población coma, y los hombres se van a comer unos a los otros y van a morir. Pero la Biblia no dice eso. Algunos piensan que el mundo va a acabar con la Tercera Guerra Mundial, la bomba atómica y acabó. Mentira, la Biblia no dice eso. Otros creen que un grande terremoto va a acabar con el mundo. Mentira, la Biblia no dice eso. Otros piensan que una peste tipo el SIDA va a acabar con la humanidad. Mentira, la Biblia no dice eso.